Muy buenos días, hermano José. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? ¿Está Vamos. bien? Bien, bien, gracias. Todo bien. Contento de estar de regreso en continuación de nuestros estudios bíblicos acá, inductivos, disfrutando del libro de Filipenses, ¿verdad? Y vamos Sí. a seguir nuestro tiempo junto acá y vamos a continuar leyendo, y vamos viendo, observando, interpretando, aplicando, usando el método de estudio inductivo. Y vamos a ver en esta mañana Filipenses 3, vamos a ver del 12 al 16. Vamos a ver del Filipenses 3, del 12 al 16. Suena un poquito corto, pero es que hay bastante ahí y vamos a tomar tiempo ver este texto en Filipenses 3, del 12 al 16. Buenos días, Fernando. Buenos días. Bienvenido. Apenas vamos a comenzar la lectura de Filipenses 3, de 12 a 16. Y yo lo voy a leer, si le parece. Vamos a orar primero. Amén. Hermano José, nos dirige esta oración para dar apertura a este tiempo, por favor. Amén. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, gracias por este tiempo y la oportunidad que tú nos das de poder entender y estudiar y aplicar la palabra tan hermosa, la revelación que tú nos has dado para que nuestras vidas sean edificadas, podamos ser guiados por ti, Señor. Ayúdanos, acláranos nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Les voy a leer Filipenses 3, de 12 a 16. Dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revela a Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Bien, vamos entonces a ver que sé que fue corto, pero hay bastante ahí. Tenemos que también tomar en cuenta el contexto de lo que leímos anteriormente. ¿Qué observamos aquí? ¿Qué preguntas tenemos? Versículo 12, la primera pregunta, ¿qué sería perfección? Está Ujú. diciendo Pablo allí. Bien, se dice que que no haya llegado a ser perfecto. ¿Y qué significa eso, ser perfecto? La perfección a qué se refiere Pablo. Ujú. Porque entra en Ujú. contradicción con el 15. Dice que son perfectos. Ujú. Ajá, exacto, exactamente. Dice que no es que lo haya llegado, pero ustedes lo que son, en el 15. Estamos tratando de contestar la pregunta, No, no, estamos haciéndonos preguntas. haciéndonos preguntas. Sí. Eh, ¿Cómo se relaciona el esfuerzo de Pablo de hacer mío aquello, o sea, el premio, con el hecho de que él fue hecho mío por Cristo Jesús? Bueno, el versículo 12 dice, no es que yo lo haya alcanzado. ¿Qué es lo que está alcanzando él? ¿No? ¿Mm? ¿Qué es lo que él está esforzándose para alcanzar? Pero la segunda parte dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también por Cristo. Ujú. Ajá, la palabra alcanzar o alcanzado está ahí dos veces también, sí. Ujú. Ujú, Y en el 13 sigue hablando ujú. de alcanzado. De alcanzado, Ajá. exacto. No es que lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto. Pues en el 13 dice, pero una cosa, una cosa. Eh, ¿Qué exactamente? Yo sé que lo explica más adelante, pero ¿por qué esa una sola cosa?
Hay tanto que se puede hacer, supongo, para alcanzar, no sé. ¿Qué es lo que se requiere para alcanzar lo que él está buscando? ¿Y por qué esta una sola cosa es la única que menciona aquí y vale mencionar en el pasaje? Dice el versículo 13, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué son esas cosas que queda atrás? ¿A qué se está refiriendo Pablo? A las cosas que queda atrás. O sea, ¿qué es lo que se debe ser olvidado? ¿Y qué es lo que hay por delante? Pues extendiéndome a lo que está adelante, está delante. ¿Qué es lo que es delante? ¿Qué es lo que hay? Y versículo 14, el premio. ¿Qué es el premio? Tengo una pregunta quizás teológica, ¿no? La conexión entre, en el contexto del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, ¿cómo es que se conecta el premio escatológico con la resurrección que se menciona en el versículo 11? Ya hicimos la pregunta en el versículo 15 acerca de que a los Dice, que, todos los dice que el son versículo perfectos. 11, pero, no, en ese mismo pensamiento, dice el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ujú. Sí, el versículo 15 también dice, regresando a la pregunta de hermano José, somos perfectos. Así que todos los que somos perfectos, ¿quiénes son esos perfectos? Cuando dice que él no él mismo no ha llegado a la perfección, no ha Ujú, llegado a ser perfecto. Y dice, tenga esta misma actitud. ¿A qué actitud exactamente se refiere? Y si es distinta, ¿cuál sería lo opuesto, lo distinto de esa actitud? Y ahí está la palabra otra vez en el 16, alcanzado. La misma norma que hemos alcanzado. Entonces, han llegado a algo, han alcanzado algo, pero no han llegado a ser perfecto, pero somos perfectos. Estamos alcanzando, pero no hemos alcanzado, pero sí hemos alcanzado. Entonces, dónde está Pablo? ¿Dónde están los filipenses en esa jornada, esa carrera de alcanzar lo que están tratando de alcanzar? ¿Y qué hemos alcanzado mientras tanto en ese proceso? ¿Y dónde están? ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, creo que tenemos varias preguntas aquí. Vamos ya que hemos observado, eh, el pasaje es corto, pero hay bastante que ver aquí. Hay muchas preguntas. ujú, Entonces vamos a ir paso por paso aquí en estas preguntas y vamos a ver en los pasajes, el texto y vamos a ver si vamos a contestar algunas preguntas y interpretar. Bueno, vamos a entrar inmediatamente al 12. No es que lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. O decir, que no es que ya lo haya alcanzado. Veo hoy que es posible que se está refiriendo a lo que Pablo menciona en el texto, en los textos previos, ¿no? En el mismo versículo anterior Ujú, menciona a la resurrección de entre los muertos, el versículo 11. Entonces, la perfección que está relacionada allí habla entonces, de la resurrección, que es una garantía, un sello de que está aprobado, de que es similar a Cristo, porque eso es lo que ha venido tratando, ¿no? Ser similar a Cristo, ujú. aún en su muerte. Y el sello de que Cristo fue aprobado y su obra fue aprobada es la resurrección. Aquí, entonces, la perfección que menciona Pablo tiene que ver con que no es que estoy ya en un estado de resurrección, sino que sigo adelante.
Sí, el versículo 11 es el fin y hay un proceso antes de llegar al fin, que ahí tenemos que llegar unos versículos antes de eso, ¿no? Ujú. Porque si se me recordamos bien, está hablando de la justicia que no viene por las obras de la ley, sino la justicia que viene de Cristo. Y, y dice en el versículo 9, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y aquí una lista de algunas cosas que que se debe de hacer o relacionado a esa justicia que uno debe tener como meta en su vida, ¿no? Conocerle a Él, el poder de su resurrección, la participación en sus padecimientos, y con esos tres, llegando a ser como Él en su muerte y a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, yo veo esa lista ahí como unas metas, unos objetivos a que Pablo estaba corriendo hacia, ¿no? Estaba procediendo hacia, ¿no? Conocerlo a él, a Jesús, el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos. Entonces, y sí, y teniendo en mente ese fin, pero hay un proceso que vivir, que realizar para entonces llegar a ese fin. Y lo que creo que Pablo está diciendo aquí es que no lo he alcanzado, estoy todavía en camino. Sí, ese versículo 12 se pudiera decir que se corta en dos. Lo no alcanzado y el cimiento. Aquí Pablo, yo lo que veo es que Pablo está rechazando la idea del perfeccionismo presente. O sea, estábamos hablando Te estaré nosotros, llamando para que hagas cierta transferencia de pago. estábamos hablando nosotros de algo que en unos versículos anteriores sobre los judaizantes, creo que estábamos hablando de Epafrodito, todo eso la semana pasada. Y aquí está hablando de esa idea cuando Pablo dijo que él no, él era un judío de judíos, etcétera, etcétera, pero aquí él está rechazando ese tipo de perfeccionismo presente, tiene que ver con la justificación por inclusión, pues él tener un estatus asegurado por parte de ser judío, eh, y aquí enfoca la santificación como un proceso, es que es un esfuerzo continuo, eh, que debe persistir hasta que se consuma el día final. O sea, él está diciendo que la santificación es algo continuo que está trabajando hacia ahí. Y lo que es la acción humana, cuando él dice asirme, que es la respuesta fiel y la disciplina hacia la iniciativa divina, donde él dice, fui asido. Así que el esfuerzo del creyente es una manifestación de la gracia en este caso. Entonces, todo eso sería como un hitos dentro de un proceso Uh -huh. o estamentos en que voy avanzando y denotan el avance en esa meta final que es única. Pero entonces, sobre la base de la fe en el 9 vienen los hitos que dice el 10. Entonces, culminando en el 11 a Ujú. fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, que es algo que todavía está por verse, en este caso para Pablo, está vivo, ¿no? Y 12, eh, entonces, no que él ya lo haya alcanzado, pero prosigo en este proceso, ¿no? Participación de sus padecimientos y llegando a ser como él en su muerte.
¿no? Entonces sería eh, el camino de perfección que está mencionando Pablo acá. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y creo que también podemos ver aquí un poco el equilibrio que debe de haber entre la fe y las obras, que no es que somos justificados por las obras, sino que somos justificados por Cristo y que nuestras obras son evidencia de que tenemos fe en Cristo y estamos en un proceso transformador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eh, Porque hablando del pasado en textos previos, presentando como hablamos del currículo vitae de, de Pablo, todas las cosas que él hizo anteriormente, las obras de la ley, en cumplir la ley para mantener su estatus ante Dios de alguna forma o de otra, ya eso ya o sea, lo echó como basura. Y ahora él reconoce que la justicia viene de Cristo, pero sí, eso requiere fe y la fe en Cristo, la fe en su obra en la cruz, pero requiere también una respuesta en nuestras vidas. Debe haber evidencia de una vida transformada, justificada. Y parte de eso es, bueno, lo que habló el Señor Jesús, debemos de dar fruto y de fruto en abundancia. Y parte de ese proceso de crecimiento de vivir y andar en la fe y andar en el espíritu y dando fruto, evidencia de regeneración, de transformación, de cambio en nuestras vidas, debemos de mantener esas metas, ese ethos que usted mencionó, ¿no? Esas cualidades, esas marcas, esa, sí, esas metas, objetivos en mente en el proceso. Y eso es lo que nos lleva en el proceso a la perfección final, como dice hermano José en el versículo 11, el día de llegar, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, ¿no? Donde ahí sí hay perfección. Sí, yo creo que debemos recargar también la idea de que el esfuerzo, la segunda parte del versículo, nos trae el esfuerzo es por gracia, aún el mismo esfuerzo de él. O sea que aquí Pablo está rechazando todos los esfuerzos humanos, rechaza la perfección. Eh, Me pregunto yo, en muchos de nuestros ámbitos pentecostales hablamos de la perfección y como un hecho que sucede como el bautismo en el Espíritu Santo. Y muchas veces el mismo legalismo que miramos en el mundo pentecostal, evangélico, en otros casos, eh, en el mundo wesleyano, en otros casos, la idea de la perfección como un hecho, como algo que sucede, que tú eres hecho, has sido santificado 100%, y recibiste esa santificación. Y aquí estamos mirando que Pablo está rechazando esa perfección. No sé cómo, o sea, estoy haciendo como una pregunta a ustedes al analizar esto, a ver qué piensan ustedes sobre esto, porque yo veo aquí que él está diciendo la santificación es un proceso que yo prosigo hacia ese destino y aún el destino es un acto de gracia. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? Mm. Bueno, lo primero es que teológicamente nosotros estamos muy influenciados por el pensamiento de Agustín, que era un pensamiento ah, con una mezcla de cultura griega. Entonces la perfección que hablaba los hebreos o en la cultura judía es una perfección que es funcional, no es una perfección estética
no es una perfección de que no tiene ningún error ante los ojos de las personas, sino que es algo que funciona a pesar de que no sea estéticamente perfecto. Por decir algo, alguien que tiene un defecto en un pie, en una pierna, y camina un poco balanceándose, tal vez cojeando, no es estéticamente bien, no es funcionalmente perfecto, pero desde el punto de vista o cultura judía, él es perfecto porque funciona, puede caminar, punto. En ese aspecto, cuando Pablo está mencionando aquí de que esta santidad, este camino que se ha establecido de llegar a la perfección, no lo ha, y que culmina en la resurrección como una evidencia de esa perfección, no es que ya lo haya llegado a ser perfecto en el sentido como ellos lo miraban, los legalistas lo miraban, de que no tenga ningún error o que cumpla con todos los requerimientos extras que habían puesto a la ley, sino que él camina en el camino o el sendero y cumpliendo los hitos que están marcados allí. Sobre la base de la fe, él habla de la participación de los padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte y entonces poder participar de la resurrección. Lo mismo acá, entonces Él sigue caminando a pesar de las críticas, porque en los capítulos anteriores vimos que había gente que lo criticaba, gente que hacían las cosas con fin de llegar a tomar lugar en lugar de Pablo, aprovechando que él estaba preso, hacer las cosas por envidia. En el capítulo 2 dice que son perros, los mata muy fuerte y que toda su gloria, toda su perfección como judío, la desecha como basura y ahora él sigue en ese camino diciendo en el 12 no, no, yo no soy perfecto en ese sentido como lo miran esas personas, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por la cual también fue alcanzado por Cristo Jesús, en el poder de su resurrección, estar con Él en la resurrección. Entonces, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, olvidando todo lo que podría considerarse motivo de orgullo. Eh, Cristo es nuestro ejemplo de humildad, nuestro ejemplo de perfección, sin embargo, es un ejemplo de Dios perfecto haciéndose algo imperfecto como el ser humano, el creador haciéndose su creación, y como ser humano muriendo de una forma vil, una forma despreciada por la misma humanidad que es lo que dice al principio del capítulo 2, por lo cual fue exaltado, llegó a ser Señor para que en nombre de Cristo se doble toda rodilla. O sea, es una progresión, ¿no? Y que se basa en lo que dice antes y sigue mencionando acá. Entonces, ese camino de santidad, esa perfección es funcional. Nosotros con todas nuestras errores doctrinales, teológicos y demás. Eh, Somos perfectos en tanto en cuanto seguimos caminando a la resurrección de Cristo. Entonces, para resumir, a ver si lo puedo resumir de esta forma. Somos perfectos, nos estamos siendo perfeccionados para llegar a la perfección. Un ¿Lo resumí bien aparente, ahí? Bueno, yo pienso que la única, si tuviéramos alguna perfección, la perfección es lo, Pablo lo habla en la segunda parte del versículo 12
que es por la gracia de Él, que es dada por Él, no es nada que nosotros hacemos. Me recuerda el versículo bíblico de cuando Jesús en Mateo 23 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y ahí está trayendo um, Jesús tres cosas que los judíos entienden que es lo más perfecto de la ley, que es lo que ellos le llaman el Sedek, el Gesed y el Emuná o el Emuná, y son conceptos no escritos necesariamente, sino que son conceptos internos. Lo que es la justicia, y dentro del ámbito de justicia es hacer las cosas justas, cumplir la ley de manera de que habla de muchos términos ahí, pero más que todo es hacer el bien, hacer las cosas bien, ayudar a los pobres, darle de comer, visitar a los presos, todo eso está dentro del concepto de justicia. Y después habla de la emuná, que es una fe, pero no es simplemente en creer que hoy es miércoles, sino es una fe que va más allá en creer a Dios de lo que Él dijo, eh, Él lo va a hacer. Y la tercera que estamos mirando aquí es el otro acto de lo que es esa perfección que Él está hablando, que es la fe, es la misericordia, a aplicar la misericordia a los demás, y el Gesed, que viene siendo la santidad, viene siendo, este, o sea, esas tres cosas que Jesús está mencionando eh, por esos sentidos. Aprende misericordia, dice en otro versículo, en Mateo 9:13, misericordia quiero y no sacrificio. Dice, id pues y aprended de uh, lo que es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Me ¿Verdad? Y en recuerda Mateo, algo que estabas diciendo con relación a cuando muere Lázaro y Jesús le pregunta a una de sus hermanas, ¿tú crees en la resurrección? Ella dice, sí, sí, yo creo. Pero Jesús le dice, o sea, como despierta, no es un asunto teológico, es un asunto de una fe viva ahora, ¿no? Entonces, porque ahí entonces él dice que se puede resucitar allí, en ese momento. Lo mismo cuando lo acusaban a Jesús, Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. O sea, a veces nosotros en esta temporalidad estamos viendo como que todas las cosas vienen al futuro, pero en Cristo es un ya, es un ahora y a la vez un futuro para nosotros, pero es un ahora, todos están vivos en Cristo, ¿no? Eh, y son cosas que nos pueden afectar porque nosotros hemos reemplazado también, falsas doctrinas entran mucho en la falta de comparación, entran en la iglesia evangélica y entonces hemos reemplazado el purgatorio por alguna serie de creencias, por ejemplo, eh, leyendo algunos libros de teología de La Cueva, un español, hablaba de un estado intermedio que a veces nosotros como que queremos justificar, pero en Cristo le dijo a la persona que estaba muriendo junto a él, hoy estarás conmigo.
Entonces es algo ya, ¿no? No es solamente una aspiración de algo futuro, pero es una realidad ya, aunque nosotros la veremos en un futuro cuando haya esa resurrección de cuerpo. Sí, yo creo que ahí el sentido de la perfección eh, eh, es, es el fin de los hijos de Dios. Eh, esa perfección que sabemos nosotros que no la hemos alcanzado, eh, que nos, que nos mantiene despiertos, no nos deja dormir, inquietos. Mm, Yo pienso que la falta de perfección debe poner, por lo menos, no tan inquieto en una manera negativa, sino simplemente el hecho de que uno quiere alcanzar esas tres cosas que en la mentalidad del hebreo Pablo pudo haber tenido en su mente cuando él habla de perfección, que fue lo que dijo Jesús. Ustedes hacen todos estos ritos, todas estas cosas para alcanzar perfección y se han olvidado de lo más importante, que es la misericordia, que es la fidelidad, no es la fe de creer en algo, sino la fidelidad de la fe continua eh, eh, y de la justicia. Ustedes no son justos, ustedes no son misericordiosos, es lo que está diciendo, con todas esas cosas que ustedes están haciendo, de tantos ritos y tantas cosas, y no son perfectos. Porque si ustedes quieren ser perfectos, entiendo que Jesús está diciendo en Mateo, si ustedes quieren ser perfectos, tienen que mirar la parte más importante, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y, y yo creo que aquí, cuando Pablo está hablando de esa perfección, que es lo que vamos a alcanzar nosotros, lo somos ahora, como dijo Miguel, yo creo que está correcto. Por la gracia de Dios, lo somos. Es un acto de fe. Somos perfectos, somos santos en Cristo Jesús, pero eso es por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Nosotros hemos llevado a esa perfección desde ese punto de vista, pero procedemos a un día glorioso donde este cuerpo de mortalidad se va, como dice Pablo, este cuerpo de mortalidad se va a vestir de inmortalidad. Eso es un día glorioso para nosotros, un día tremendo, porque ahí es donde vamos a alcanzar esa perfección total, la cual nosotros añoramos. Y yo creo que muchas de nuestras iglesias, nosotros hemos crecido en nuestro ámbito, en nuestra cultura evangélica pentecostal. Hemos cometido muchos errores en el hecho, yo creo, que en pensar que porque si yo me he visto de cierta manera, no quitando el hecho de vestir de manera piadosa, porque es lo que hacemos, no quitando vivir una vida agradable a Dios, es lo que hacemos. Sin embargo, eso no es ser perfecto. No hacemos todo eso para adquirir esa santidad y esa perfección que nos está hablando, porque en algún momento nosotros vamos a enojarnos y actuar de una manera injusta o decir cosas que no debemos decir, o en algunos momentos no vamos a demostrar la fidelidad o la fe que deberíamos demostrar. Si fuéramos perfectos, y yo creo que es lo que está diciendo Pablo aquí, si fuéramos perfectos, todo el tiempo actuaríamos como debería ser, ¿no es correcto? Pero eso no es así, no lo hacemos. En- Y es lo que Pablo está, yo pienso que es lo que Pablo está advirtiendo aquí, que tengamos la mirada en las cosas como son, que tengamos la mirada Entonces, en Cristo. entonces, a ver si entonces completo o
lleno poco mi resumen. Somos hechos perfectos por la obra de Cristo. Estamos siendo perfeccionados en nuestro crecimiento y madurez espiritual al tener en mente esa perfección que será obtenida totalmente en el día de la resurrección. Entonces estaría de acuerdo con lo que dice el versículo 13, ¿no? Ujú. Ahí cabría eso de olvidando lo que queda atrás, porque cuando hablamos de perfección y lo asociamos con la idea de santidad entre los mismos judíos, alguna vez fui a una yeshiva que hicieron y acá en Guayaquil. Y entonces me acuerdo que un librito que ahí se compartió decía cómo se peleaban Gilel y Gamaliel. Eh, ah, Gilel y el maestro de Gamaliel. Ah, Porque uno decía que debía orar con los ojos abiertos y el otro decía que debían orar con los ojos cerrados. Solo se podía orar con los ojos cerrados, pues el otro decía podía orar con ojos abiertos. Entonces Jesús en algunas ocasiones oró con ojos abiertos, otras con los ojos cerrados, algunas veces de rodillas, otras veces parados. Pero estos dos maestros, Shammai, Hillel y Shammai, se peleaban porque su posición era única y entonces para ellos el uno se mandaba al diablo al otro porque no se sujetaban a lo que ellos consideraban correcto. Y eso se, extrapolándolo en nuestro tiempo, hay iglesias que no aceptan cosas que para nosotros pueden ser normales y tal vez nosotros no aceptamos lo que para ellos, por ejemplo, hay una iglesia ahora que acostumbran usar muchos velos, cosas así. No puedes acercarte, son iglesias evangélicas y hay unas canciones muy movidas que ahora se están de moda. Pero no puedes acercarte las mujeres no pueden acercarse adelante si no tienen puesto un velo y le agregan cosas y para nosotros pues qué es eso. Bueno, ¿por qué lo hacen? Pero ellos lo hacen. Entonces eh, son cosas que, o sea, ellos piensan que le da más santidad, los perfecciona y puede que nosotros lo pensemos eh, que eso no tiene caso, no sirve. Pero todo eso, olvidando lo que queda para atrás, ¿no? Y extendiéndolo a lo que está delante, prosigo a la meta con todas esas imperfecciones. Así, y yo sé que hemos dedicado un buen tiempo que hablando de la perfección, pero creo que es necesario en el contexto para entender el resto del pasaje. Porque el versículo 13 dice, y creo que ya estamos comenzando ahí, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, hablando de esa perfección, pero una cosa hago, y digamos aquí, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo, estoy en un proceso, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, la vida cristiana no es somos perfectos en Cristo y esperamos la perfección y no hacemos nada en el medio. Y creo que ya ustedes han mencionado esto, que la vida cristiana no es ser salvo y esperar llegar al cielo. Hay algo entre medio ahí. Sí, yo pienso, hablando de lo que está diciendo ahí, Miguel, yo creo que pensar, soñar en el cielo es un gran error. O sea, vivir una vida para el cielo. Yo creo que el cristiano debe vivir la vida del cielo hoy. Sí, todas esas cosas van a suceder, pero eh, ya somos ciudadanos.
del reino de Dios y ya somos miembros del cuerpo de Cristo. Y esa adopción y esa pertenencia nos lleva a nosotros a vivir vidas como viviríamos en la eternidad. Obviamente no todo se ha perfeccionado, pero podemos vivir esas vidas hoy aquí en la tierra, que creo que es lo que Pablo, a donde Pablo nos está llevando, porque él está haciendo dos cosas aquí. Él está exhortándonos a olvidar y nos está llevando a una carrera dentro de un pacto, ¿verdad? El olvido es renunciar, hacer una anuncia activa a esa continua evaluación que se le daba valor a las viejas credenciales de estatus, como el linaje judío o los logros que hemos hecho en el pasado, o esos marcadores externos de la piedad, ¿verdad? Podemos ser personas genuinas sin tener que pretender que tenemos, somos ese tipo de personas, lo somos y ya, y no tenemos que pretender nada. Y entonces, en el contexto de nosotros, eh, deberíamos olvidarnos de las cosas que hemos logrado en Cristo. Yo creo que si nosotros tres empezamos a hablar de cosas que hemos hecho en el Señor, necesitaríamos un año, ¿o no? Hablando los tres. Pero Pablo está diciendo aquí, olvida eso. Eso está bueno, pero no te sirve. Mira hacia adelante, procede hacia adelante. La meta es una meta escatológica, que es la resurrección y la gloria futura. El premio es ese. Ese es el final de la carrera, de la fidelidad que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la esencia de una conducta de pacto que nosotros debemos llevar ahora mismo. Nuestra mirada no es hacia atrás. Miguel, ¿cómo es que tú le pusieron ustedes al evento que van a tener en El Salvador? Ah, mira hacia adelante. Mira hacia adelante. Ah, nuestra mirada no es mirar hacia atrás. Nuestra mirada siempre debe ser mirar hacia el futuro, ese día glorioso donde nosotros vamos a ser transformados. Y mientras tanto, vamos a vivir nuestra vida mirando ese día Ujú. como miembros de ese pacto. Sí, ¿no? Sí. Una idea que cuando Fernando está hablando, yo pienso se me viene una frase, actitud de vencedor. No es solamente el tema de pensar en logros, sino de una vida con una actitud diferente. No es un amigo que iba a la iglesia, él vendía, visitaba farmacias, médicos y todo eso. Y entonces un día se quedó sin trabajo. Lo que hizo, porque necesitaba dinero, se puso su mejor traje, su mejor corbata y se subió a vender unos libros en los buses de transporte urbano aquí en Guayaquil. O sea, eh, no se vio como derrotado, ¿no? Porque un puesto de visitador a médicos es un puesto como más elegante, más ejecutivo. Pero esta vez él se puso su perfume, su traje, su corbata y se subió a los buses, que son los más sencillos, digamos así, a, a vender. Cambió su actitud, se vio no como alguien necesitado o como alguien derrotado, sino como un vencedor. Y creo que también eso tiene que ver con lo que nosotros estamos, por el hecho de tener, como decía Fernando, asegurado todo lo que Dios ha dicho, la salvación, nuestro medio, no es por nuestros méritos ya
queda descartado todo eso, nuestras obras, todo eso, sino que también vivamos con una actitud de vencedor, no una actitud de miedo o una actitud de temor al qué dirán, sino una actitud de vencedor que se impone en las circunstancias. Entonces, allí viene a ser lo que dice el versículo 15. Así que todos los que somos Ujú. perfectos, esta actitud de vencedor, tengamos esta misma actitud, la de Cristo. ¿Cuál es esa? Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también lo revelará Dios. ¿Por qué? Porque en los capítulos anteriores también había gente que tenía una actitud de querer ser famosos en ese tiempo, en lugar de predicar el Evangelio por el Evangelio, ¿no? Entonces, actualmente hay gente que nos supera en cosas, por ejemplo, ayuda social. Hay gente u organizaciones que nos superan en ayuda social, pero está bien. Tal vez pueden ser un ejemplo para nosotros en ciertas cosas, pero a veces nosotros necesitamos ver eso para cambiar nuestra actitud, no melindrosa, no de miedo, sino una actitud de vencedor. Tenemos algo inapreciable, ¿no? Por su grandeza, que es el Evangelio. Entonces, compartir el Evangelio más una obra de misericordia es una actitud de vencedor que me hace que pueda entrar en contextos donde otras personas no pueden entrar. Sí, sí, no eco a lo que el hermano José dice en versículo 15. Esa palabra perfecto en algunas traducciones es la palabra, lo traducen maduros. No sé decir. Así Eloi, que todos se los leyó que hoy, son... ¿Mm? se leyó hoy. Teleos, ajá, teleos, Leyó. teleos, los perfectos o los maduros. Ustedes que, así que todos los que somos maduros o perfectos o piensa que son perfectos o sabe que son perfectos de la perfección que él se refiere, que está en Cristo, la justicia en Cristo, tenga, tengamos esta misma actitud. ¿La actitud de qué? De que no la hemos cansado. No somos perfectos. ¿De qué? De seguir procediendo hacia la meta, hacia al premio. De que entendemos que somos y no hemos llegado. No lo somos. Y ahí donde dice, y si en algo tienen una actitud distinta, si piensa que son, ya son perfectos, si piensa que ya han hecho todo lo posible para alcanzar esa perfección, eso también se lo revelará a Dios. Es decir, si hay orgullo, si hay un concepto de que por sus logros, como la obra de la ley, ha llegado a la perfección, Dios te lo va a revelar, porque no lo hemos alcanzado. Y nada que hacemos eh, o sea, lo que no hay ninguna obra nuestra aparte de lo que ya Cristo hizo por nosotros, que podemos lograr esa perfección. Es en Cristo y es la obra del Espíritu Santo que nos está perfeccionando hasta ese día. Sí, la madurez, para resumir Ujú. lo que estamos diciendo, es que en realidad esa perfección o madurez consiste en entender la naturaleza incompleta de la carrera. O sea, que una persona perfecta o madura entiende esa naturaleza incompleta. La persona madura reconoce la necesidad del esfuerzo continuo y la unidad en la visión hacia el futuro. O sea que no hemos llegado ahí, estamos en una carrera, todavía estamos trabajando, no es que ya llegamos, estamos trabajando hacia esa meta. Es como fomentar una humildad intelectual. La madurez no es saberlo todo, sino reconocer que aún no se sabe
y, 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 y la revelación de Dios, no la Biblia, obviamente, estamos hablando de ese conocimiento interno que tenemos nosotros. Está esa revelación de Dios está abierta sobre cualquier malentendido doctrinal o práctico, porque la iglesia va madurando y la iglesia madura es paciente con la disidencia, porque la iglesia sabe que el Espíritu Santo va a refinar el entendimiento. Entonces, la verdadera madurez no es estar discutiendo o argumentando, yo tengo la razón, tú tienes la razón, sino que todos sabemos que Dios nos va a llevar a esa perfección y estamos en una carrera y que el mismo Espíritu Santo nos va a revelar a nosotros cuáles son, cuál es el camino correcto para seguir. Y ahí está el versículo 16. Sin embargo, o en todo caso, o pero continuemos viviendo según esa misma norma, la misma norma que hemos alcanzado. Ujú, Me gusta la Reina Valera contemporánea, dice, pero en aquello que hemos llegado, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa. ujú. Tiene sentido, ¿no? La madurez, la palabra perfección que usa aquí hablando de madurez, provoca que la persona esté tranquila. Pablo estaba tranquilo, no no le movía el piso, no se inquietaba porque otras personas estén predicando por envidia. No lo descentraba de su propósito al saber que estaba preso y tal vez próximo a morir, sino que podía estar tranquilo y poder incluso mirar que en ese camino de perfección, uno de esos hitos o esos niveles es poder llegar a ser semejante a Cristo en su muerte y también por fe en el poder de su resurrección. Así que esta norma o esta madurez eh, que se traduce como perfección aquí es una actitud, tengamos esa misma actitud, ¿no? ¿Cuál es la de estar confiados que el plan, el propósito de Dios se cumple en cada persona y a la vez nos estamos tranquilos avanzando, aunque las cosas pueden ser un poco difíciles en algunas circunstancias, como la de Pablo, que estaba preso allí, pero él estaba seguro, tranquilo, de que estaba en el camino correcto. Eso solamente lo alcanza una persona que tiene madurez espiritual, que no las circunstancias no lo descentran, no lo desenfocan. Las circunstancias pueden ser positivas o negativas, no lo descentran lo mismo lo que dice la gente o lo que argumenta la gente no lo descentra, ¿no? Siempre está enfocado en su propósito y eso es lo que les está diciendo a ellos. Seamos perfectos y todos o maduros y todos tengamos esa misma actitud o esa misma centrados en la madurez. Si en algo tenéis una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios, ¿no? Y ante las cosas que pueden suceder, bueno, Dios nos dice que tengamos esa misma actitud. Y dice el 16, sin embargo, continuemos viviendo según esa norma o regla que hemos alcanzado, no de las obras, sino de una actitud de un corazón de servicio.
la actitud que provoca paz en la vida de uno y que está siguiendo el mismo camino de Cristo. Sí, Sí, la regla entonces es un estándar ético del Evangelio. Y pienso que lo que Pablo está diciendo aquí es que la iglesia debe marchar en una línea de unidad para perseguir esa meta. En otras palabras, no estar mirando lo que nos divide, sino que debe haber una unidad en la misión. Y hay cosas en opiniones, como estaba diciendo aquí, que la iglesia debe ser flexible en las áreas que no son esenciales, como cosas que son sentidas eh, diferentes. O sea, que en Mm. esas cosas esas áreas que no son esenciales, debemos nosotros ser más flexibles, pero al mismo tiempo debemos ser inflexibles en la unificación, en la conducta ética, en la dirección misionera. O sea, que en esos ámbitos no deberemos ser flexibles. O sea, que debemos ser intolerantes a la división. Creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos nosotros buscar siempre la unificación de la iglesia, la unificación del cuerpo, que es lo más importante, y no meternos en estos argumentos eh, que no son tan esenciales o tan importantes. Que aquí lo que es el mismo sentir, ese mismo sentir debe ser el compromiso con la meta de Cristo, que es la humildad y el servicio sin intereses. O sea, la meta de Cristo es la humildad y el servicio desinteresado. Eso es lo que debemos nosotros pensar, eso es lo que es la madurez, eso es lo que debemos dejar de estar argumentando cosas que en realidad no tienen consecuencias eternas, son diferencias de pensamientos nada más. Podemos ser flexibles los unos con los otros, pero no debemos ser flexibles con la idea de la unidad de la iglesia de Cristo. Esa siempre tiene que marchar de manera unida. Eso es lo que yo pienso que es lo que Pablo está diciendo aquí en estos dos versículos. sí, y creo que sí, y mirando el verbo en griego ahí de continuar viviendo, está traducido, eh, básicamente, literalmente significa mantenerse en línea. Ujú. Nuevamente, otro término militar, ¿no? Mantenerse en línea, a mantener esa línea de defensa, como los soldados, mantenerse en línea, ¿no? El, O sea, cuando ponen los soldados romanos sus escudos, cuando están los de las flechas poniéndose en fila, ponse en fila y en línea y mantenga esa línea contra en este caso, los falsos maestros que están diciendo, no, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto para ser salvo. Y él dice, no, 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 somos justos en Cristo y tenemos la meta y estamos siendo perfeccionados y somos perfectos y somos maduros. Piensa, tenga también este pensamiento en mente, manténgase la línea. wow. Sí, wow. La imagen que no sé si, al decir eso tú, Miguel, me vino la idea de esos corrales de ovejas o algo que cuando los encamina en una línea, tú sabes, los lleva como en un fluir sin que ninguno se separe. Eh, yo creo que es una idea poderosa aquí que Pablo está. Eso lo debe escuchar la iglesia hoy en día, que nos dividimos por cualquier cosa. El sismo que hubo entre la iglesia romana y la iglesia griega, por muchas razones, fue porque discutían si el sacerdote debe tener una barba o no.
obvio, habían otros temas, pero uno de los más fuertes de la que causó esa división es la barba. Y, y a Los veces, pentecostales también tenían esas ideas. Al principio tenías que ir sin barba porque eso era orgullo. Entonces tenía que ir bien afeitado, con corbatita. Si no, estabas mal. han pecado. O sea, te ponían en disciplina, te ponían en Ah. disciplina. Si tú, eh, hasta la ropa interior que deberías ponerte. Yo estuve presente en un culto donde el predicador, y estamos hablando al principio de los años 90, el predicador dijo, hay pastores aquí que tienen ropa interior jockey y se van a ir al infierno. Imagínate. O sea, eh, la inmadurez al compás de la madurez que está hablando Pablo aquí, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ropa interior del... ¿Qué manera de pensar? No sé, pero así éramos muchos, así éramos muchos, pensando de que la santidad y la perfección se consigue a través de ciertos hechos, ¿no? Bueno, creo que ya tenemos bien claro que este pasaje es un modelo de la vida cristiana, de cómo debe de vivir el creyente, que Pablo aquí está enfatizando el progreso de la vida cristiana a la madurez, a la perfección que tenemos, que hemos recibido, que estamos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo que está desarrollándose en nosotros hasta llegar a esa perfección completa. Entonces, sí, creo que aquí hay un buen pasaje para el discipulado, cómo debe de ser la vida cristiana. Y creo que hay mucho que podemos aplicar en nuestras vidas y tener nuestro enfoque, mantener esa línea nuestra, ¿no? Sabiendo lo que hemos obtenido, lo que tenemos en Cristo Jesús. Pensamientos finales, José, Fernando, aplicación final. Dice el versículo 16: continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. En este proceso, la norma o la regla, como indica otra versión, es tomar la madurez como la hemos tomado. Cada uno está en etapas diferentes, en actitudes, cosas diferentes, pero lo que en este momento siempre tenemos que volver a las bases es, estamos en Cristo y nada de eso puede alterar nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestra confianza de propósito que Dios tiene para con nuestras vidas, ¿no? Entonces esa creo que es la norma de actitud que debemos tener siempre. Estamos en las manos de Dios, confiamos en Dios y Dios va a hacer una obra buena en nuestras vidas. Sí, versículo 12 al 16 es un llamado a la disciplina escatológica, pienso yo. O sea que no existe un lugar para la inercia en la vida de la fe. Eso no existe. Si Dios nos incluye, no, si hemos sido incluidos por Dios, que es lo que Pablo le llama la justificación, nuestro propósito que viene siendo la santificación, entonces es correr sin descanso, correr sin descanso, olvidando las glorias del pasado, ¿ok? Y concentrando nuestras energías en alcanzar ese premio final que es la resurrección en Cristo.
Al mismo tiempo, yo creo que debemos nosotros eh, manifestar esa urgencia en nuestra vida de servicio. O sea, mientras que estamos aquí en la tierra, debemos manifestar la urgencia, esa carrera que estamos haciendo en una vida de servicio, en una vida eh, sin interés, o sea, servicio desinteresado, y la unidad comunitaria que debe haber entre los hijos de Dios, entre la iglesia. Eh, you know, no es algo que Pablo no confrontaba, porque en otros lugares Pablo dijo, unos dicen yo soy de Apolo, yo soy de fulano, o sea que eso era algo que estaba muy, muy fuerte en la iglesia primitiva también, como lo es hoy en día. Pero Pablo dice, nuestra vida de la fe, nuestra carrera ahora y hoy en día debe ser enfocados en la unidad, enfocado en el servicio desinteresado. Esas dos cosas deben ser nuestra práctica hoy en día, y en el espíritu y en nuestra mente, mirando hacia adelante, despojándonos de nuestras glorias pasadas. Amén, amén. Bueno, vamos a orar para terminar este tiempo. Qué lindo, ¿no? Andemos en Cristo y crezcamos y seamos perfectos en Cristo, teniendo esto en mente, esta actitud de Pablo en nuestras vidas. Y Amén. seamos Fernando, servidores, sí, servidores. champion. Disculpe, yo sé que vamos a orar, pero no sé si ustedes han visto, no quiero que lo que yo voy a decir suene como una reprensión, pero he visto ministros que tienen servidores y esto y lo otro, y llegan a los lugares como que son como reyes. Y, y yo creo que la actitud de Pablo, y no es que, o sea, mi intención no es reprender nada, simplemente regresar al texto, lo que estamos hablando aquí. Eh, Nuestra actitud de corazón, porque no conocemos el corazón de esa persona, ¿no? No conozco el corazón, solamente lo que miro, lo que aparenta. Entonces, en el corazón nosotros debemos tener esa actitud de servidores en el ministerio. Yo creo que esa es de una manera sin interés. O sea, um, servir en donde Dios te llame a servir, sin que tú estés buscando algún beneficio propio por causa de ese ministerio. Amén, amén. La actitud de Cristo. La actitud de La Cristo. actitud de Cristo. Amén, amén. Amén. Fernando, nos dirige esta oración para terminar este tiempo. Bien. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria y honra. Gracias por estos dos siervos de Dios, que nos unimos aquí todos los miércoles en la mañana a estudiar tu palabra. Y oh, gloria a Dios, Señor, cómo aprendemos y cómo nos ministra y cómo nos habla. No ha habido un miércoles que yo no he salido de esta clase edificado y con un nuevo plan para la semana. Gracias por esto, Señor. Bendice tu palabra. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén.